Me llamo Josué, tengo 56 años y soy médico partero del IMSS en la Ciudad de México. Durante más de la mitad de mi vida he trabajado en el mismo lugar, en una clínica ubicada por las afueras, donde el ritmo del trabajo es pesado y cada guardia puede cambiarte el ánimo en cuestión de minutos. Siempre he dicho que mi trabajo es duro, pero también profundamente humano. He visto la vida comenzar en medio del cansancio, los gritos, la sangre y el miedo, y eso me ha dado una perspectiva muy clara de lo que importa verdaderamente. Cuando todo sucedió, tenía 53 años. Vivía en una casita sencilla en la Ciudad de México, no muy lejos de la clínica. Mi esposa Estela y yo la compramos cuando nuestros hijos eran pequeños. Ella siempre fue el equilibrio que necesitaba después de tanto trabajo en el hospital. Teníamos 2 hijos, una niña de 15 años y un niño de 13. Los dos estaban en plena adolescencia, pero a pesar de eso, siempre nos llevábamos bien entre todos. Trataba de estar presente en cada etapa de su vida. No era el padre perfecto, pero me esforzaba por llegar a tiempo a casa, por preguntar cómo les había ido en la escuela, por sentarme a cenar con ellos aunque estuviera agotado. También trataba de ser un buen esposo. A pesar de que Estela y yo llevábamos muchos años de casados, nos amábamos. Éramos cómplices y amigos. Nos apoyábamos en cada situación, siempre en las buenas y en las malas. Cada vez que podíamos, le dejábamos los niños a mi mamá y salíamos a cenar. Después nos quedábamos en algún hotel, nos dejábamos llevar y dormíamos como cuando éramos novios. Mi vida era estable, estaba en paz. Estela me hacía limpias cada semana para que me fuera bien en el trabajo. Ella creía mucho en ese tipo de cosas, y yo, por verla feliz, le decía que sí. Todo iba muy bien. Despertaba temprano, me bañaba en silencio para no hacer ruido. Tomaba café mientras veía el amanecer asomarse entre los edificios. En la clínica me esperaban partos programados, urgencias, mujeres asustadas y sus maridos nerviosos. También madres primerizas y madres que ya sabían lo que venía. Siempre me gustó esa sensación de ser útil y principalmente ayudar a que nueva vida viniera al mundo. Cuando sostenía a un bebé por primera vez, sentía que mi profesión tenía sentido, que todo el sacrificio valía la pena. Además de que la verdad ganaba muy bien, todo era un equilibrio. Debo decir que el mundo de la medicina, especialmente en áreas como la mía, el estrés es constante. Las desveladas, el cansancio y, claro, la responsabilidad sobre vidas humanas. Todo eso pesa. Había visto muchos matrimonios romperse. También había escuchado historias de colegas que empezaron con un desliz y terminaban destruyendo a sus familias. Las infidelidades en el hospital eran más comunes de lo que la gente imaginaba. No lo justificaba, pero entendía el por qué lo hacían. Muchas veces encontraba a mis compañeros teniendo intimidad cuando abría la puerta de la bodega o de algún consultorio sin consultas. La verdad, yo siempre creía estar por encima de eso. Mi matrimonio iba bien. No era perfecto, pero había respeto, cariño, costumbre. Nos llevábamos bien en la cama y teníamos una historia compartida de más de 20 años. Así que no necesitaba nada más. Siempre me llené la boca en decir que nunca engañaría a mi esposa. Pero como dicen por ahí, nunca digas nunca. Porque el día que llegó la nueva enfermera al área de ginecología y obstetricia, todo cambió para mí. Su nombre era Valeria, tenía 26 años, era recién graduada. Desde que la vi por primera vez, sentí algo distinto, algo que tenía más de 20 años que no sentía. En el hospital había conocido infinidad de mujeres, muy bonitas, pero jamás me habían llamado la atención. Pero Valeria no solamente era bonita, tenía algo especial,
algo que no había visto en nadie. Era alta, con cabello castaño, tenía unos ojos hermosos, y sus curvas se marcaban incluso con el uniforme. Además de eso, era muy eficiente. Caminaba rápido, hablaba con seguridad y mostraba un interés genuino por aprender. Preguntaba, tomaba notas y se ofrecía para quedarse más tiempo si era necesario. Al principio, a pesar de que sentía algo diferente, me limité a verla como a todos los nuevos, solo a alguien a quien orientar. Yo ya era un médico con experiencia, alguien a quien acudían cuando había complicaciones, y por eso Valeria empezó a buscarme para resolver sus dudas. Me preguntaba sobre los procedimientos, sobre casos complicados, sobre las decisiones que había tomado en ciertas situaciones. No pasó nada extraordinario al principio. Yo sabía que ella era muy joven, y yo era un hombre mucho mayor, y además de eso casado. Era una dinámica profesional. Yo le explicaba y ella escuchaba con atención, pero la verdad es que no podía evitar mirarla de más. Era en verdad divina. Y me di cuenta de que ella también me miraba. E incluso poco a poco, nuestros mensajes breves relacionados con el trabajo comenzaron a extenderse más de lo necesario. Eso empezó a hacerme sentir extraño, y por eso trataba de centrarme como siempre en mi trabajo. Pero inconscientemente me asomaba por los pasillos intentando verla, o sonreía cuando entraba al quirófano y ella estaba ahí. Valeria era inteligente, pero también tenía una fragilidad que aparecía en ciertos momentos. En los momentos que teníamos para comer, platicábamos mucho, y una de esas veces me contó que venía de una familia bastante complicada, y que le había costado demasiado terminar la carrera, y que por eso le echaba tantas ganas a su trabajo. Escucharla hablar sobre eso me hizo sentir protección y también admiración. Empecé a quedarme más tiempo en el hospital cuando coincidíamos. Buscaba excusas para revisar expedientes, para supervisar procedimientos que en realidad no necesitaban tanta supervisión, o lo que fuera con tal de verla más tiempo, y eso que casi me la vivía ahí. Y debo ser sincero al decir que mi casa dejó de ser mi refugio, e incluso dejé de ver con gracia que mi esposa Estela se la pasara viendo videos sobre brujería, limpias y ese tipo de cosas. Eso no lo haría Valeria, porque ella era una chica que creía en lo que era real. Valeria me estaba haciendo ver la vida de manera diferente, como si me robara la paz que me había costado tanto construir. Una vez tuvimos 2 partos complicados y una cesárea de urgencia. Al terminar, nos quedamos solos en el área de descanso. Ella estaba agotada, pero me sonreía. Me dijo que admiraba mi forma de mantener la calma, aunque hubiera complicaciones, y después me abrazó. Fue como si tuviéramos electricidad. Mi cuerpo se tensó, y poco a poco fui cediendo al abrazo. Me agradeció por tanto y salió del área. Me acuerdo que en esa ocasión llegué a casa con el corazón desbordado de felicidad. Me sentí un muchachito de nuevo. Sentía que la vida me sonreía. Mi esposa no notó nada en esos días. Ella siempre andaba ocupada en cosas de la casa y en sus limpias a todo el mundo. Yo seguía cumpliendo con mis responsabilidades. Seguía asistiendo a las reuniones escolares. Seguía cenando con mi familia cada que se podía, preguntando por las tareas. Pero mi mente en ciertos momentos se iba a la clínica, a la sonrisa de Valeria y a su forma de apoyarse en la pared mientras me escuchaba. Intenté convencerme de que era una fase pasajera, un capricho de la edad, una manera de sentirme joven otra vez. Tenía sentido, porque a los 53 años mi cuerpo estaba cambiando y mi energía ya no era la misma. Me sentía agotado después de tantos años de trabajo. Y de pronto apareció alguien que me miró como si todavía fuera invencible. No quería hacer algo mal. No podía.
A esa edad ya me parecía ridículo, pero Valeria empezó a compartir aspectos más personales de su vida. Me hablaba de sus miedos, de sus dudas, de lo sola que se sentía en la ciudad. Yo la escuchaba con paciencia. Y la primera vez que nuestras manos se rozaron de manera distinta fue casi accidental. Estábamos revisando un expediente, y ella colocó su mano sobre la mía por unos segundos más de lo necesario. No la quitó de inmediato, y yo tampoco. En ese momento sentí que la adrenalina recorrió mi cuerpo. Esa noche dormí mal. Miré a mi esposa a mi lado. Estaba tranquila, ajena a lo que estaba comenzando a sentir. Sentí culpa, incluso antes de haber hecho algo. Pero era Valeria para mí, algo de lo que no podía huir por más que quisiera. Por eso me repetí que no cruzaría la línea, que no sería como otros médicos que tanto había criticado en silencio. Pero no pude. Con el paso de las semanas, Valeria y yo comenzamos a compartir más tiempo fuera del quirófano. Tomábamos café después de la guardia, platicábamos en los pasillos y nos apoyábamos en todo. Claramente ella sabía que yo era casado. Yo le hablaba de mi familia, pero de forma superficial. En el fondo sabía que estaba construyendo algo paralelo a mi vida real, un espacio donde yo no era el padre responsable ni el esposo de años, sino un hombre interesante, admirado y deseado. Y llegó el momento en que ya no pudimos resistirlo. La tensión que había entre los dos estaba en el aire. Fue una noche de guardia. Había avisado en mi casa que no llegaría. El hospital estaba más tranquilo de lo habitual. Había silencio en los pasillos. Terminamos un procedimiento y nos quedamos en el consultorio revisando las citas de esa semana. Y de pronto, ella me miró de manera distinta. Cerró la puerta y se acercó a mí. Actuando como en modo piloto automático, sin pensarlo mucho la besé y le dije todo lo que me había guardado por ser incorrecto. Le dije que me encantaba y que no sabía cuánto había anhelado hacer eso. La besé sin descanso, y como muchos otros, cerramos nuestro amor con broche de oro, haciéndolo ahí mismo. Sé que fue algo completamente incorrecto, pero ya no podíamos resistirnos, y fue increíble. Sentí lo que no sentía en años. Esa noche traicioné todo lo que había defendido durante años. Mientras ocurría, una parte de mí se sentía vivo, joven y deseado. Otra parte sabía que estaba rompiendo algo que tal vez no podría reparar jamás. Después de eso, nos fuimos a revisar a los pacientes de nuevo, y luego ella se durmió un rato, mientras yo checaba que todo estuviera en orden. Lo peor fue el regreso a casa. Ese beso automático y lleno de culpa que le di a mi esposa después de lavarme la cara. Sabía que ya no había vuelta atrás. Y lo peor es que, en verdad me había encantado estar con Valeria. Y poco a poco, lo que había empezado como una atracción, se transformó en una relación. Nos veíamos en el hospital, y cuando podíamos, fuera de ahí. Yo inventaba reuniones médicas, guardias extra, cualquier excusa que justificara mis ausencias. Valeria no era solo una aventura. Pasados varios meses, empecé a sentir algo más profundo. Me sentía enamorado como un tonto. Ella me decía lo difícil que era amar a un hombre casado, pero no se alejaba, porque decía que aunque se sintiera culpable, no podía dejar de quererme, y yo tampoco a ella. Viví meses en una doble vida. En casa seguía siendo el esposo y el padre presente. En la clínica era el médico experimentado y el amante secreto. Cada día la culpa crecía, pero también el apego a esa sensación de juventud recuperada, que era adrenalina pura. Esa sensación de estar haciendo algo que está mal, pero que le da ese picante a tu vida.
Además que trataba de no pensar mucho, solo hacía las cosas y ya. Nunca imaginé que todo se derrumbaría de la manera en que ocurrió. Con el paso de los meses, la relación con Valeria dejó de ser un impulso y se volvió una costumbre peligrosa. Yo ya no podía fingir que era algo pasajero. Me despertaba pensando en ella y me dormía con el recuerdo de su cuerpo encima de mí, de su olor a rosas, de su forma de mirarme como si yo fuera suficiente. A los 53 años, nadie espera sentirse así otra vez. Yo tampoco lo esperaba. En casa todo parecía seguir igual. Mi esposa continuaba con su rutina, pendiente de los niños, de la casa, de los pagos, de los detalles que yo muchas veces daba por hechos. Todo olía a incienso, a velas y a copal, algo que jamás me había molestado. Pero en ese tiempo me daba asco oler eso, después de oler el perfume de Valeria. Mi hija atravesaba esa época complicada de los 15, con cambios de humor y esas cosas. Mi hijo estaba más centrado en la escuela y en sus amigos. Yo seguía tratando con el mismo amor a mis hijos. Pero algo en mí ya no estaba completo cuando estaba en casa. Había momentos en que mi esposa me hablaba y yo tardaba en reaccionar, porque mi mente estaba en otro lugar. Comencé a revisar el celular con más frecuencia. Cambié contraseñas, me volví cuidadoso con los horarios, pequeñas acciones que jamás había necesitado hacer. Valeria, en cambio, parecía cada vez más involucrada. No solo en lo físico, también me decía cómo imaginaba su vida en unos años. Me decía que conmigo se sentía protegida, comprendida, que no quería separarse de mí. Yo sabía que estaba jugando con fuego. En la clínica empezaron a notar las miradas entre Valeria y yo. Dos personas que se buscan demasiado terminan siendo evidentes. Un par de compañeros me hicieron comentarios de que tuviera cuidado, porque seguramente ella solo quería mi dinero. Pero yo sabía que no, porque jamás me había pedido nada. Los ignoré, pero por dentro sentí el primer golpe de realidad de que no éramos tan discretos como creíamos. Pero aún así no nos detuvimos. Nos quitábamos el estrés y nos queríamos con todo el corazón. Incluso empecé a sentir celos, algo que no esperaba, porque ya tenía mucho que no me pasaba. Pero cuando otros médicos se acercaban a ella, o cuando la veía reír con alguien más, me moría del coraje. Y en ese momento me di cuenta de que ya no era solo deseo. Había posesividad, apego, una especie de miedo a perderla. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Valeria tenía 26 años, toda una vida por delante. Yo tenía 53, una familia construida, una reputación, hijos adolescentes que aún me necesitaban. La diferencia de edad dejó de ser un detalle menor. A veces la veía caminar por el pasillo, con esa ligereza que solo tiene quien todavía no carga con demasiados años, y me preguntaba qué estaba haciendo yo en esa historia. En mi casa, mi esposa empezó a notar que ya no era el mismo. Es verdad que las mujeres tienen un sexto sentido. Comenzó a preguntarme sobre mis horarios, que por qué ahora iba tanto al hospital. También me dijo que estaba distraído y distante. Claramente negué todo. Le dije que el trabajo estaba pesado, que había más partos complicados, que estaba muy cansado. Ella aceptó la explicación, pero en su mirada había mucha duda. Yo ya vivía con una tensión constante. Cada mensaje que llegaba a mi celular me hacía sobresaltarme. Cada vez que mi esposa tomaba mi teléfono para buscar algo, sentía que el corazón se me iba a salir. La doble vida comenzó a desgastarme. Ya no era solo emoción, era ansiedad combinada con amor, pasión y adrenalina. Valeria empezó a pedirme más en todos los aspectos.
Me hablaba de lo difícil que era estar escondida, de cómo le dolía no poder caminar conmigo, sin miedo a que alguien nos viera. Y yo le respondía con promesas vagas y con la idea de que necesitaba tiempo para ordenar mi vida. En el fondo sabía que no tenía el valor de dejar a mi familia. Mi matrimonio, aunque dañado por mi traición secreta, aún tenía raíces profundas. Mi esposa Estela y yo compartíamos más que años, compartíamos nuestra historia, hijos, luchas superadas, y esa realidad me mantenía atado. Porque como dicen, la verdad, tarde o temprano sale a la luz, y todo explotó una noche. Había dejado el celular en la mesa de noche mientras me bañaba. No era algo que hiciera normalmente, pero ese día estaba distraído y muy cansado. Cuando salí, mi esposa estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano llorando. Me miró con coraje y me aventó el teléfono. Me dijo que no podía creer que le hubiera hecho algo así, que pensó que era diferente. Estaba muy enojada y dijo que eso no se iba a quedar así, que iba a darle una lección a esa rompehogares. No necesitó explicaciones. Los mensajes eran claros. Eran conversaciones enteras cargadas de afecto, de deseo, de planes insinuados, e incluso de fotos provocativas de Valeria. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. No me quedó más que admitir la relación. Admití que llevaba meses. No pude mirarla mucho tiempo a los ojos, así que le pedí perdón. Mis hijos estaban en sus cuartos, sin saber qué pasaba. Pensar en ellos me partía el corazón. Me di cuenta de que mi error no solo hería a mi esposa, sino que podía desestabilizar todo el mundo que habíamos construido. Por eso le rogué que no me dejara, que acabaría la relación. Ella me miró decepcionada y me dijo que ya vería qué hacer, que necesitaba tiempo. Después de eso, la situación en el hospital también cambió. Cuando le conté que mi esposa sabía todo, Valeria palideció. Me preguntó qué iba a hacer. Yo no tenía una respuesta clara. Le dije que necesitaba arreglar las cosas en casa, que no quería perder a mis hijos. Ella guardó silencio. Esa fue la primera vez que sentí que la estaba lastimando de verdad, y eso me dolió también a mí. Pasaron días tensos en mi casa. Mi esposa estaba distante, pero extrañamente tranquila. Cumplía con su rutina. Esa calma me inquietaba más que cualquier reclamo. Y una semana después, ocurrió lo inesperado. Valeria sufrió un colapso en la clínica. Fue repentino. Estaba en el área de descanso cuando comenzó a sentirse mal. Tuvo pérdida de conciencia y una caída brusca. Yo no estaba en ese momento, pero me avisaron de inmediato. Cuando llegué, ya la estaban atendiendo. Su estado se complicó rápido. No había una causa clara de los primeros estudios. Fue trasladada a un hospital de mayor capacidad y poco después entró en coma. Estaba muy preocupado. No entendía qué estaba pasando, y los médicos dijeron que probablemente había sido algo neurológico. Pero en realidad no se sabía a ciencia cierta qué le había pasado. Mi corazón estaba roto. No quería que le pasara nada a Valeria. La visité una vez, con miedo de que alguien me viera y le dijera a mi esposa, pero tenía que verla. Estaba conectada a máquinas, inmóvil, tan distinta a la mujer llena de energía que había conocido meses atrás. Sentí culpa, aunque no sabía por qué. Esa misma noche en mi casa, mi esposa me pidió hablar. Su actitud seguía siendo tranquila, pero más feliz. Me preguntó por qué estaba tan preocupado, pero lo dijo con una sonrisa burlona. Le dije que no pasaba nada, pero ella me preguntó que si era por ver a Valeria,
que seguramente ya le había hecho efecto el trabajo de brujería que había mandado a hacerle y lo que ella misma había hecho. Al escucharla, sentí incredulidad. Siempre me consideré un hombre de ciencia, médico, racional, acostumbrado a buscar causas clínicas, pero hablaba con una seguridad que me desarmó. Me dijo que había acudido con una persona que hacía brujería y que le ayudó para que Valeria saliera de nuestras vidas y volviéramos a ser un matrimonio feliz. Me contó que le había mandado un desayuno sorpresa a Valeria, con hot cakes hechos con tierra de panteón y con otros ingredientes que le había dicho el brujo. Además dijo que había puesto alfileres en la cabeza de Valeria. Yo la miraba sin saber qué decir. Una parte de mí quería reír por lo absurdo. Otra parte recordaba el colapso de Valeria, que había ocurrido pocos días después de que todo se descubriera. No supe qué hacer. La ciencia no explicaba claramente el coma. Tampoco podía aceptar con facilidad la idea de que mi esposa hubiera provocado algo así. Pero en su mirada no había duda. No dije nada. Me metí a la regadera y lloré por Valeria. Temí que no despertara. La amaba de verdad y solo quería que estuviera bien. Pero el tiempo pasaba y seguía en coma. No soportaba verla así. En mi casa, mi esposa y yo comenzamos una especie de reconstrucción silenciosa. No era el mismo matrimonio, pero tampoco nos separamos. Pensé en irme muchas veces. Pensé en dejar todo e intentar algo con Valeria. Pero ella estaba inconsciente, atrapada en un estado del que nadie sabía si saldría. Con el tiempo, la relación con mi esposa mejoró. No era la inocencia de antes, era una convivencia marcada por lo ocurrido. Y una vez, buscando un lapicero, descubrí un muñeco vudú en su cajón, con una foto de Valeria pegada en la cara y con alfileres en la cabeza. No podía creerlo. Mi esposa estaba completamente loca, pero no podía reclamarle nada. Con el tiempo seguí trabajando, seguí asistiendo partos, seguí ayudando a traer vidas al mundo, mientras cargaba con la sensación de haber contribuido, directa o indirectamente, a la desgracia de mi verdadero amor. Pasaron 2 meses, y Valeria eventualmente dejó de ser tema en la clínica. Su familia decidió trasladarla a otro hospital, pero yo perdí el rastro. Nadie supo decirme dónde estaba. Fue como si hubiera desaparecido. Jamás contestó su teléfono, y cuando fui a su casa, ya no había nadie. Por ahí me contaron que jamás despertó, y la culpa me carcome todos los días porque jamás volví a verla, porque probablemente por mis errores pagó Valeria, truncando todos sus sueños. Hasta el día de hoy sigo con mi esposa. Nuestros hijos crecieron. Desde afuera parecemos una familia que superó una crisis, pero yo no he superado nada. A veces, cuando camino solo por los pasillos, recuerdo a Valeria. Recuerdo su risa, su cuerpo, la forma en que me hacía sentir joven, y también la recuerdo inmóvil en esa cama de hospital. Vivo con culpa, con una nostalgia que no debería existir, con la certeza de que mis decisiones tuvieron consecuencias que nunca imaginé. Sigo siendo un médico partero del IMSS. Sigo ayudando a que la vida comience. Pero dentro de mí hay una historia que terminó en silencio, en una habitación de hospital, y que nunca dejó de perseguirme, con una hermosa mujer a quien amé.